1, 2, 3, 4, 5. Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a una nueva sesión del ciclo de conferencias de crítica teatral. En esta ocasión, en la sesión de cierre, este ciclo que estamos organizando en el marco del Festival de Teatro Bertolt Brecht. A nombre de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, del Centro de la Cultura Plurinacional, de nuestra directora Paula Claros, los invitamos a disfrutar de este espacio de análisis, de crítica, de comentario, pensado y construido para el enriquecimiento de la experiencia del espectador en función de las artes escénicas. Como siempre, tenemos a Marcelo René Alcón Gómez, el coordinador, facilitador que hemos invitado para este ciclo, y él nos va a presentar al tercer panel en esta ocasión en torno a la obra A Solas Con del grupo El Masticadero. Los dejo con Marcelo y saludo a todos acá en el panel. Bienvenidos y que sea una gran sesión. Muchísimas gracias, Jorge. Estoy realmente muy complacido de estar con este grupo de amigos, artistas, con quienes vamos a cerrar este primer ciclo de conferencias de crítica teatral en el marco del Festival Bertolt Brecht. Sin embargo, quiero volver a mencionar que es un placer porque a pesar de que no estamos como normalmente deberíamos estar muy cerquita, conversando alrededor de una mesa, estamos aprovechando esta plataforma virtual para poder encontrarnos, para poder reflexionar y, como dijo Jorge, para ahondar un poco sobre aspectos que una vez que conocemos el espectáculo nos gustaría profundizar, quizás reflexionar juntos y conocer también lo que nos pueden aportar los artistas respecto de los lenguajes, de los procedimientos, de las maneras, las motivaciones que tienen para componer sus espectáculos. Esta noche vamos a trabajar con el espectáculo A Solas Con. Estamos con la directora Claudia Eid, con Isabel Fraile y Álvaro Eid, que van a ser los artistas que van a estar dialogando con nosotros. Y tenemos un invitado muy especial, Camilo Gil, que ha aceptado nuestra invitación. Él está en La Paz, él es un asiduo asistente a festivales de teatro. Nos hemos conocido en un festival justamente, hemos podido participar de otros y para mí es un placer que él haya aceptado esta invitación y podamos hoy estar juntos. Me voy a permitir hacer una lectura muy breve de un poco de la trayectoria de Camilo para que los conozcamos un poquito mejor. Camilo Gil Ostria nace un 4 de mayo de 1998 y reside actualmente en La Paz, Bolivia. Ahí estudia en la carrera de licenciatura de la Universidad Mayor de San Andrés, UMSA, siendo nombrado mejor alumno de las gestiones 2017, 18 y 2019. Cofunda el elenco NAMU Teatro en 2016. También realiza obras con distintos elencos. Escribe crónicas y crítica teatral para La Razón, el periódico de La Paz, así como colaboraciones con publicaciones de El Deber en Cochabamba, Deus Máquina en Argentina, Neubeliel en Perú y Chiquilla Te Quiero de México. En 2018 fue ganador del Premio Municipal de Crítica de Teatro, brindó ponencias sobre el tema en la Universidad de Tarapacá en Chile, en la plataforma Leche de Fomento al Arte y en la Escuela Abierta de Filosofía, ambas en Bolivia. Así fue elegido como jurado del Concurso Nacional de Teatro Raúl Salmón de la Barra en 2018. Ese es un breve resumen de las muchas cosas que hace Camilo, a quien le vamos a ceder la palabra para tener una primera aproximación, una primera visita al espectáculo y a la propuesta que él desde su mirada nos va a compartir. Adelante, Camilo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al CCP y al festival por invitarme, por confiar en alguien quizás tan joven e inexperto para mostrarles un poco su mirada de la obra. He preparado unas diapositivas, quizás me pueden ir confirmando si las ven. Y antes de empezar, dos aclaraciones previas. La primera es que me gustaría a lo largo de este análisis evitar cierto enfoque valorativo, porque me parece que eso reduce a las obras. Eso me ha gustado o eso podría mejorar o el actor o la actriz podría ser mejor. Me parece que eso reduce lo que se puede ver en una obra, especialmente cuando ha sido trabajada
además por ya directores, actores de tanta trayectoria, poco se les puede decir en un aspecto así, pueden mejorar, chicos, ¿no? En ese sentido, también voy a ignorar una pregunta que se está haciendo mucho en el medio teatral latinoamericano, que es la pregunta de si esto es teatro o no, porque me parece que esa pregunta no lleva a ningún lugar y tiene por detrás un implícito, que es que si la respuesta es sí, entonces, todo bien, chicos, el teatro es teatro y eso es bueno, y si la respuesta fuera no, entonces eso está mal, digamos, eso no es arte. Entonces voy a evitar ese camino. La segunda aclaración previa es que, claro, tengo algunas preguntas explícitas hacia los hacedores, pero esas son casi morbo de curiosidad del proyecto, de cómo se ha hecho el proyecto, pero espero que el análisis en sí mismo genere alguna reacción, alguna incomodidad, algo ahí interesante. Bueno, el título de mi exposición es El estatismo del estereotipo y eso se va a ir entendiendo a lo largo de la exposición. Estereotipo en el sentido de imago, ¿no? Imago es una palabrita que viene de la antigüedad y que son, como se ve en la imagen, las máscaras fúnebres que se sacaban cuando la persona ya estaba muerta, ¿no? Como una imagen para recordar quién era esa persona. Pero la imago se relaciona, por un lado, con el estatismo, esa expresión que se ha obtenido ya no puede cambiar. Por otro lado, con la muerte, es decir, se acaba la potencialidad de cambio. Y por otro lado, con una sola imagen fija y estática que se obtiene, ¿no? Y en ese sentido se relaciona con el estereotipo, ¿no? Que si recordamos, por ejemplo, cuando le preguntan al teórico francés Roland Barthes en una entrevista qué entiende por estereotipo, muy básicamente es justo eso que se repite siempre en una misma pose a lo largo de un periodo de la historia, ¿no? Creo que eso se juega mucho en la obra desde lo formal, ¿no? Y ahí me llama mucho que yo creo que desde el texto dramático está establecido que el contexto en el que los dos personajes se relacionan es una entrevista mediante el Zoom. El Zoom, como en este momento, no deja a los personajes moverse en el espacio, los deja en un plano determinado, digamos, como una imagen fija, que es en la que se juega toda la obra. Esto se realza, digamos, en los primeros 30 segundos, donde la actriz que hace de entrevistadora casi que está ahí probando si se está conectando la gente, quieta, no habla, hay unos 30 segundos ahí incómodos, donde ese estatismo se hace evidente. Lo mismo cuando entra Bianca, que es la imagen que podemos ver aquí, que ni siquiera podemos ver su rostro al principio, ¿no? Es simplemente el nombre, digamos, de su cuenta de Zoom. Y esto se vuelve mucho más radical cuando la imagen de Bianca se congela a lo largo del Zoom. Ahí tengo sí una pregunta morbosa, si es que eso ha sido un accidente o a propósito. Y si es a propósito, ¿cómo lo han logrado? Porque claro, me ha llamado, la primera vez pensé que era un accidente, pero sucede en dos ocasiones y de hecho se vuelve parte del guión eso espero haber quedado en una linda pose, pónganlo de fondo de pantalla. Y hay ahí, digamos, un juego con esto del estatismo, con algo que se queda quieto, algo que se queda fijo. Y eso nos pone en el territorio de un dilema, ¿no? Y ahí cito uno de los textos de Bianca, que dice, les cuesta pues entender al otro como persona. Entonces me parece que ese es un tema central a lo largo de la obra, que es la relación de un yo con un otro. Y el otro también entendido, y esto ya es así casi cultura popular, como ese lugar de marginalidad donde uno no puede ser sujeto. Y al principio ese otro es muy claro, ¿no? Es la propia Bianca, que a su vez representa a la comunidad LGTB+. Y esto se va ampliando en diálogos como ese que también cito, ¿tú crees que hay que ser tolerante con el pensamiento sobre los judíos, por ejemplo? Que es también
una frase así casi facebookera, de meme, digamos, en la que vemos una posición de lo políticamente correcto, ¿no? Que parece, digamos, de los primeros 8 minutos de la obra, que uno se imagina, esta obra va a ser políticamente correcta, va a ser feminista, pero lo interesante es que a lo largo de la obra eso se matiza y se ironiza, porque este juego de otros, como se puede ver con mucha claridad en este cuadro del pintor belga René Magritte, no solo anula, digamos, como posibilidad de un sujeto complejo a Bianca, sino también al que está, digamos, juzgando esa otredad de Bianca, también lo convierte en un otro y se posibilita un movimiento dialógico de ida y vuelta entre, digamos, este personaje y ese segundo otro, ¿no? Que se dice de él que es ignorante en varias ocasiones de la obra, que tiene miedo, por eso sus ataques de odio en muchos casos, que es subdesarrollado, ¿no? Bianca dice en algún momento, eso es típico de los pueblos, que está lleno de odio, y que en algún momento se personifica en el hijo de un diputado que hace una performance en la que cambia de género, solo en lo legal, es un evidente guiño a la obra de Diego Aramburo, que ahí tengo otra curiosidad morbosa, que es claro, cómo se les ha ocurrido. Eso puede llevar a arduos debates, ¿no? Y entonces este primer otro, que era Bianca, empieza a desidealizarse, ¿no? Porque al principio hay todo este discurso de víctima sobre ella que la obra misma parece sostener y solidificar al principio, pero se empieza a complejizar, ¿no? Especialmente porque roba maridos, eso se dice muy al inicio de la obra, antes de que haya una vuelta de tuerca de la que vamos a hablar más adelante. Es autoritaria, ¿no? En varias ocasiones dice que ella es la que tiene la verdad, que así son las cosas, como ella las está diciendo y no de otra forma, ¿no? Como que no reconoce otra visión de mundo aparte de la suya. Y ese discurso autovictimista de Bianca, que es muy interesante, ¿no? En el que siempre está diciendo yo soy la más afectada, pero es algo que el espectador va tomando distancia mientras más avanza la obra, ¿no? Como que cada vez le creyera menos y ve un cierto cinismo en ese personaje, y entonces la pintura de René Magritte me parece muy provocadora. Hay que recordar que las sábanas también se relacionan a la muerte. En la antigüedad las sábanas se ponían sobre las cabezas de los muertos para que no los veamos. Y hay ahí un estatismo, una imposibilidad de devenir sujetos que se empieza a generar entre ese primer otro que está, digamos, literalmente en la obra, está puesto en escena, está en el Zoom, Bianca, y este otro que aparece en ese hijo del diputado, pero que, como vemos, abarca mucho más. El movimiento que estos dos ejes, a mi parecer, marcan son, claro, un círculo vicioso que podríamos decir por ahora entre lo conservador y lo liberal, digamos, ¿no? Esa pugna, esa pelea típica, que además la vamos a ver en nuestro propio contexto, en contexto político universal es muy usual. Y hay dos vueltas de tuerca a lo largo de la obra, vuelta de tuerca en el sentido narratológico, ¿no? Que quiere decir esto que no se esperaba de la historia, que sorprende, que en este caso además muy llenos de humor, que podrían posibilitar que no sea un círculo vicioso, sino una espiral, ¿no? Que pum, se dé un golpecito y que no se encierre en un círculo, sino que las cosas vayan variando y cambiando mientras va avanzando la obra. Hay una cita que he puesto: las fotos en blanco y negro también están pasadas de moda y la sororidad también, ¿no? Otra de las citas muy irónicas que tiene Bianca. Quizás la ironía es una de sus características más fuertes, pero ponía esta cita porque, claro, nos
avisa que estos dos ejes, el de lo conservador marcado por las fotos en blanco y negro y el de lo liberal, ahí con el discurso feminista, de la sororidad, que es muy fuerte, están en un mismo lugar, digamos, como que se reconoce en la obra que fueran dos caras de una misma moneda. Claro, marcando la moneda misma como un círculo vicioso, ¿no? Como un lugar del que no hay escape. Y yo me pregunto si es que la risa que generan las dos vueltas de tuerca, la de que nos enteramos que el señor, el ministro con el que se mete Bianca, era marido de la entrevistadora, que es la primera vuelta de tuerca, la primera revelación, uno decía, uy, ya esto sí que no me lo esperaba. Y la segunda, el atentado con bomba en el desfile por parte del hijo del diputado, que está además yendo a buscar a Bianca quizás para matarla. Si es que esos dos lugares podrían romper el círculo mediante la risa, generando una distancia del espectador para que el espectador pueda ver otra posibilidad insinuada en la obra. Pero yo digo que la respuesta es negativa, ¿no? Que la ironía parece ganar, la ironía sobre la risa como desestabilizadora, la ironía parte de una moral, ¿no? La ironía que en este caso de dos morales casi irresolubles, como si la obra no viera una opción de salida de este lugar. Y en ese sentido creo que gana lo del círculo, lo de, en este caso, la mandala. Me interesaba mucho esto de la mandala porque hay, claro, una mandala al fondo detrás de la entrevistadora durante toda la entrevista. Y la mandala es un símbolo budista que, claro, lo que quiere simbolizar es el todo, la totalidad. No hay otra opción que no esté embarcada en el círculo. También Roland Barthes dice que el círculo es por esencia, digamos, la forma de lo mítico, de eso que se repite sin fin, de lo que no hay escapatoria, digamos, de una condena social muy fuerte. Y para llevar este círculo a un contexto más amplio que sale de la propia obra, claro, me interesaba, y ahí hay una otra pregunta, quizás esta no tan morbosa, quizás esta sí más de autoanálisis para ustedes, que es si ustedes veían ese pesimismo en su obra que proyecta cierto pesimismo sobre cosas muy grandes como las dos que he puesto aquí, el contexto político nacional, ¿no? Que aparece textualmente en la obra, ¿no? Se habla de que el esposo, que era ministro, fue ministro solo durante 2 semanas en el gobierno de transición, y la obra también termina con una frase muy enigmática, pero muy potente, que hace referencia al contexto nacional, ¿no? Esta es responsabilidad del gobierno de Evo, digo, de los neo-homos. Se corta la transmisión. Y es interesante cómo este círculo, con una mirada pesimista del mito, de lo estereotipo que se repite, se proyecta sobre este contexto nacional. Como vemos que, claro, hay dos bandos muy marcados y de los que no hay una escapatoria posible. Y por último, que eso además es más personal y seguramente nos incumbe a todos, incluso a los espectadores que han visto la obra, es este círculo proyectado sobre la lógica que nos mueve en las redes sociales, ¿no? Como si en las redes sociales estuviéramos condenados a ser imagos, estereotipos, que se exponen pornográficamente, como dice la cita, no tienen dignidad, pero que a pesar de todo tienen que seguir en el estereotipo, ¿no? Este es el pedido que se hace varias veces, los personajes hacen cuando ya se le corta la luz a Bianca y hay un peligro ahí mortal, pero la petición de los personajes es siempre esa, que la transmisión tiene que seguir, que se tienen que seguir mostrando esto, a pesar de que sea mortal eso de querer seguir mostrando, y sea un asunto así de vida o muerte,
hay una necesidad de seguir en este círculo, de seguir en el estereotipo, de no salir, digamos, de ahí. Una mirada muy, muy pesimista. Lo que sí creo que es, digamos, una pequeña salida de este pesimismo es que se logra de forma tan sistemática mostrar esto que yo creo que el espectador puede tomar distancia a lo Brecht, digamos, y ver con claridad ese círculo en el que estamos encerrados. Esta sería mi exposición. Creo que podemos seguir a partir de eso. En el diálogo saldrán cosas mucho más ricas, me imagino. Camilo, muchísimas gracias. La verdad que me parece que nos planteas muchísimo material. Ahora, obviamente, las preguntas y todo eso son tan interesantes como el análisis. Iremos parte por parte. Sin embargo, quisiera ahora ceder la palabra a los artistas y me gustaría que comencemos con Claudia, aprovechando que está Isabela al lado también y, por supuesto, Álvaro. Adelante, Claudia. Wow, Camilo. Qué bárbaro, gracias. No sé, ¿quieren que responda a las preguntas que ha hecho el Camilo? Podemos comenzar con lo que tú prefieras, Claudia, como tú lo veas. Luego lo organizaremos, pero puedes ir respondiendo las preguntas, lanzando Ya. tus motivaciones, lo que gustes. Ya después van a hablar ustedes. Bueno, lo que pasa es que a mí me ha pegado muy, muy duro todo esto del confinamiento, de la cuarentena, de hacer teatro, no hacer teatro, teatro por Zoom, bla, 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 bla. Entonces, yo he estado un buen tiempo paralizada, pero de repente son ellos dos los que me han arrancado del hueco y me han dicho como ya, haremos, ¿no? Y hemos comenzado a trabajar en esta obra que al principio se llamaba Citas Ciegas, entonces iba a ser como una charla con cada uno, íbamos a estar los tres e íbamos a hacer una confesión. Pero después el texto fue cambiando y se volvió este programa A Solas Con, también por todo lo que estábamos consumiendo en el encierro, ¿no? Y es muy interesante todo lo que dice Camilo, porque en realidad de ese pesimismo yo ya no me doy cuenta, ¿no? A mí hay muchas cosas que de repente me molestan. A nosotros se nos conoce porque porque tocamos temas de género en nuestras obras normalmente. Y eso nos pone dentro de un círculo que es políticamente correcto, un círculo que ya es comercial y en el que deberíamos adoptar ciertas cosas que nos chocan, como el lenguaje inclusivo. O sea, hay un montón de cosas con las que no comulgamos, pero que son políticamente correctas. Entonces, para mí tiene que ver un poquitito con ese hastío de ser correcto, de ser inclusivo. Por eso también este personaje de Bianca es tan incorrecto, ¿no? Es como el marciano de American Dad. Es tan incorrecto, porque eso es humano. Y como ha habido tanta polémica también por el trabajo de Diego, al que le hacemos un guiño, y yo he sido parte de ese trabajo, yo he estado en el proyecto de Diego al principio, para bien, para mal, para lo que sea, pero he estado desde adentro viviendo un poquitito esa polémica también con la propia comunidad trans. Entonces, por ahí había algo que recién estaba digiriendo, digamos, porque lo que me pasó también en el confinamiento es que recién pude escuchar la entrevista que María Galindo le hizo a Diego Aramburu durante la presentación del performance, porque antes no tuve valor, porque ya me habían dicho que lo descuartizaba. Entonces, recién pude escuchar y sí fue terrible. Entonces, eran cosas que estaban dando vueltas en la cabeza y que finalmente quedaron en el texto. Pero tal vez los chicos también pueden hablar un poquitito del proceso. Ajá. Un proceso bien rico, bien interesante, bien cómico a momentos, mucha diversión. Y esto de que con el confinamiento nos hemos atrapado a través de las redes de utilizar a esta mujer que se expuso pornográficamente
para lograr su objetivo, ¿no ve? De desenmascarar a su marido. Y entonces no le importaba nada y tenía que seguir, continuar, y después también termina con un grado de amistad, con un grado de amor hacia este otro personaje, hacia Bianca, como muy compañera con pinches. Entonces muy atractivo, muy interesante este trabajo. Bueno, y ha sido un Gracias. proceso diferente al que seguimos, porque generalmente hacemos procesos en los que vamos aportando y vamos ensayando y mientras tanto, pero como no hemos podido hacer eso, esta es una de las pocas obras que el masticadero nos pasa el texto. Cuando dice masticadero se refiere. Exacto. Ella de azul es el masticadero. Pero ha sido divertido. Y claro, y en lo que todos coincidimos es que la pandemia nos ha puesto como herramienta principal las redes sociales y todos hemos estado sujetos a eso. Y ahí sale lo de la foto blanco y negro, porque en realidad es una cosa que me molestaba mucho a mí, que era como un challenge en Facebook y creo que en Instagram también, que las mujeres ponían una foto en blanco y negro y eso era un símbolo de sororidad y me parece una estupidez elefante, así, gigante, porque eso no te hace empática con otras mujeres. Poner una foto tuya en blanco y negro no te ayuda en nada, porque igual lo que decimos también, las mujeres se destruyen, las mujeres son verdugos de mujeres. Y ese challenge me parecía estúpido. Y hay muchas cosas que me parecen estúpidas que hace la gente y obviamente trato de no hacerlas yo, pero les damos un guiño ahí. Hay varias cosas que no estaban en el texto y ellos improvisan. Claudia, ¿podrías repetir una vez más, por favor? Yo no te escuché. Que hay varias cosas que no estaban en el texto, pero que ellos improvisan. Perfecto. Bueno, si me permiten, me parece muy interesante lo que nos plantea Camilo respecto de cuestiones que, por supuesto, además de lo temático que es muy rico, es una discusión en sí que podríamos estar varios días alrededor de eso, hay cuestiones propias del lenguaje, de la poética, de la motivación estrictamente artística, llamémosle teatral, que luego terminan siendo este espectáculo matizado con muchas cosas. Sin embargo, yo quisiera agarrarme de esto que dijo Camilo respecto de la espiral como una posibilidad y la mandala como otra alternativa. Yo siento, porque lo había distinguido como un dispositivo mismo, por ejemplo, esto que estamos como ahora conversando a través de la pantalla en esta plataforma de Zoom, en la obra están en esa misma disposición, pero están los personajes a través de la pantalla, ¿no? Entonces se genera una especie de dispositivo espiralado, espejado, que nos lleva a una especie de abismo profundo, ¿no? Y me parecía muy interesante entender que lo que nos está pasando ahora, y pongo ahí el asunto contextual, no solamente de lo político, sino también de lo, digamos, de la crisis sanitaria, lo que decía Claudia respecto de su sensación personal, ¿no? De parálisis por un momento o de encierro, confinamiento. Y creo que esta obra es una especie de complejidad que escuchando un poco lo que dicen, se está recién digiriendo lo que está pasando, ¿no? Yo no sé si ustedes son conscientes, por ejemplo, de lo que planteaba Camilo respecto del pesimismo vinculado con la situación política, vinculado con estos eventos que se dan, ¿no?, por las redes sociales con los cuales uno puede estar o no de acuerdo, pero resultan que son lo primordial en la discusión social, ¿no? Nos dedicamos a escuchar o ser testigos de eso y después de un tiempo nos damos cuenta que realmente tiene muy poco valor si lo analizamos con un poco más de detalle. Entonces, quería preguntarles primero a Álvaro, después a Isabel y finalmente a Claudia, ¿ustedes fueron o son conscientes de este mecanismo de espiral o de este mecanismo de circularidad a la hora de componer esta obra?
Bueno, no. En todo caso, si es que alguien tenía conciencia de eso, es Claudia, porque ella es la dramaturga, la máster dramaturga. Nosotros siempre tratamos de, es que sí, tiene un masterado. Nosotros siempre tratamos un giro a las cosas y de aumentarle y ponerle el lado cómico y de quejarnos de una forma digerible, ¿me entiendes? Porque es como, por ejemplo, el personaje de Bianca, ella es una reina de belleza, pero finalmente en lo perfecta que se cree y en lo ícono que se cree para su comunidad, es simplemente otra persona más, o sea, es humana y es contradictoria y bla, 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 lo hemos dicho. Entonces, hemos tratado de reforzar todo eso, al menos yo, produciendo el personaje, he tratado de reforzar todo eso porque definitivamente todos somos, todos tenemos nuestras contradicciones y esa es una cosa que me cansa también, porque en las redes sociales la vida es perfecta y todo el mundo come bien y todo el mundo es feliz y todos somos empáticos y nos amamos, pero en la vida real es muy diferente. O sea, te digo, o sea, yo ahora que he estado haciendo cursos por Zoom y todo el asunto, a veces la gente vive mal, o sea, no, no es que vive mal, sino que no vive en condiciones óptimas. Pero tú ves tus fotos en Facebook y son espectaculares, pero su casa no es tanto, ¿me entiendes? A lo que, o sea, no estoy queriendo discriminar, pero me refiero a que la realidad es muy diferente a la vida en redes sociales. Ajá, sí, tampoco soy consciente de esa negatividad, pero concuerdo con esto que estaba mencionando Álvaro y que este personaje también lo muestra, no ve como el mostrarse muy bien frente a la pantalla, el estar ahí presente, el tener que estar conectada, el buscar seguidores, el alegrarse, el estar dándolo todo por ese mundo que es la pantalla, la virtualidad, pero que se aprovecha también de esa virtualidad para dar donde quería dar. No, no soy consciente de la espiralidad que ha visto Camilo y te lo agradezco porque, porque creo que eso es mejor de lo que, de lo que creemos que es. Perfecto. Yo quisiera pedirte, Camilo, muy especialmente, tú has planteado algunas preguntas a modo de curiosidad, otras muy específicamente para saber cosas no técnicas que se plantean en la obra. ¿Podrías repetirlas? Así las vamos abordando una por una. Súper, claro. Primero, claro, no me sorprende que no sean conscientes de la espiralidad, del círculo. Es también, y esa es la invitación a los espectadores, de ir más allá de lo que los propios creadores ponen en escena, ¿no? Es lo que en la teoría literaria se llama la muerte del autor, digamos. Si ustedes no lo ven, es nuestro trabajo, digamos, como críticos, como espectadores, ir y leer esas cosas que nos pueden cambiar, digamos, nuestra forma de ver el mundo en sí, ¿no? Y la primera preguntita que tenía concreta era sobre un aspecto técnico, era si porque las otras dos ya las han contestado, era si las congeladas de pantalla de Bianca al inicio de la obra son a propósito o es algo que se ha dado por una falla técnica o no sé. No, son fallas técnicas. Son En fallas realidad, técnicas, pero habíamos grabado tantas veces ese día que finalmente era como, o sea, trabajemos con eso, ¿no? O sea, veremos hasta dónde podemos seguir, cosa de que lo haces parte, que es lo mismo que pasa cuando estás en una función en vivo, ¿no? Estás aquí ahora y cualquier cosa, pues se tiene que hacer parte del espectáculo. Algo iba a decirle algo. Álvaro, no, ¿tú querías añadir algo? sí, que en realidad si es que alguien quiere lograr este efecto de congelamiento, yo les puedo dar el nombre de la compañía de internet que tenemos, que
también. Hay como 3 que te hacen ese Sí. trato, hay como 3 Es un compañeros. buen dato. Yo quiero aprovechar acá, en realidad, para pedirle una vez más a Camilo que si nos puede ampliar un poco, porque él plantea algo que me parece muy interesante respecto de la mirada política sobre el teatro, sobre el arte, que es otra de las discusiones que han estado alrededor de este momento tan particular de encierro, de pandemia. Evidentemente, la pantalla como un visor, como lo que establece, lo que se puede observar, lo que se puede ver, lo que se puede interpretar. En el caso del Zoom, nos propone un plano. Él lo decía de una manera que a mí me parece muy interesante, no te deja mover, es decir, estamos en un encuadre del cual si te sales un poco ya imposibilitas, ¿no?, la gestualidad y todo eso. Y creo que ahí radica una de las preguntas más interesantes, cómo lo político interviene en las disposiciones de la composición artística y cómo el arte utiliza estas herramientas para generar nuevos discursos de la mirada, de qué es lo que voy a ver, qué es lo que voy a mostrar, qué es lo que voy a interpretar. Camilo, tú decías esta frase, no te deja mover, lo estabas también vinculando con esto de lo político dentro del arte. Habías mencionado que una de las cosas que creo que es un gran tema, poco estudiado, es esto del distanciamiento o la alienación que nos plantea Bertolt Brecht de una manera muy interesante. Y quería consultarte si tú ves algo de eso en esta disposición que hoy tenemos de, ¿no?, trabajar cosas artísticas a partir de lo virtual. Claro, es súper grande tu pregunta, ya es un tema así infinito, pero claro, partiendo, digamos, de esto del plano que no se puede mover, podríamos retomar esa definición con la que yo no estoy de acuerdo de Jorge Dubati, el conocido crítico argentino, que define teatralidad como justamente la capacidad que tienen los hacedores de ordenar, esa es la palabra que él utiliza, la mirada del otro, ¿no? Como cuando uno va al teatro, serían para Dubati los teatreros, el director que ha puesto los actores en un determinado lugar, el que ordena tu mirada y te hace ver ciertas cosas en específico. Y ahí, para complejizar esa posición de Dubati, claro, retomaría a Brecht, más que a Brecht, a Walter Benjamin, que era el mejor amigo de Brecht, y escribe mucho sobre él y con mucho cariño. Si pueden leerlo, es realmente muy lindo. Que lo que dice que en Brecht no es que, o sea, no es que no haya identificación, como muchas veces se piensa en la cultura pop, digamos. Brecht es el que se opone a que te identifiques, a que te ordenen la mirada, a que sientas lo que te están poniendo en escena, sino que justamente lo que permite Brecht con el distanciamiento es que seas consciente de que eso que estás sintiendo es algo que alguien ha montado en escena, ¿no? Y que puedas verlo críticamente. Y en esta obra eso es muy lindo porque, claro, yo veo un pesimismo de forma muy clara. El círculo para mí es así muy preponderante en la obra, que además, clarito ahí atrás de la entrevistadora, la mandala me parece súper adecuada, súper significativa, y eso también es lindo para los espectadores, que los accidentes se vuelven significativos, se vuelven algo donde leer. Y hay también al mismo tiempo estas vueltas de tuerca, estas risas que a lo Brecht te permiten tomar distancia de ese pesimismo, te permiten verlo por lo menos a mí me han permitido verlo con mucha claridad, porque creo que yo igual tenía una actitud bien pesimista antes de ver la obra. He visto la obra y he dicho, ucha, pero si seguimos en el círculo, ahí nos vamos a quedar y nos vamos a morir, digamos, o ya estamos muertos en vida por estar dentro del círculo y no ver fisuras, digamos. Y creo que eso se logra muy bien, ¿no? Es eso que te saca un poco de la alienación, que es justo lo que Brecht pensaba. Claro que en Brecht era mucho más explícito, incluso un poco más agresivo con las pancartas, preguntas explícitas hacia el espectador, pero
algo de eso hay hoy en nuestro teatro contemporáneo. En general, en el teatro contemporáneo, creo, pensado y conscientemente hecho, tiene algo de Brecht hoy. No podríamos dejar de leerlo. Buenísimo. Una pregunta más que tiene que ver un poco con este contexto que nos toca, pero no deja de ser interesante saber si han pensado cómo va a ser el trabajo en la posibilidad de hacerlo de modo presencial. Es decir, esta obra tiene un impacto, ¿no? Propone algo porque estamos en el ámbito de lo virtual. ¿Tienen algún plan de lo que sería en forma presencial? Y lo he pensado, es algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza, pero encuentro que no, que esta obra ha sido hecha para la virtualidad y que su soporte es ese. Perfecto, porque me parece que justamente esta situación, tomando en cuenta lo que contaba Claudia, ¿no? De la sensación, de lo que la pandemia genera, las decisiones que uno toma como artista para componer un espectáculo, tienen que ver con lo que está pasando. No estoy seguro que este espectáculo no sería lo que es si no hubiera pasado lo que pasó, ¿no? Entonces, me parece importante que la reflexión sobre lo que alguien decía, ¿no? ¿Qué está pasando con el teatro? ¿Va a desaparecer? ¿Tenemos que adecuarnos? ¿Tenemos que dejar de ir al... No sé, eso es otra discusión también muy amplia, pero creo que la reflexión está buena porque estamos obligados a tomar ciertas decisiones y establecer nuestra manera de vincularnos con lo teatral y la complejidad que nos genera, ¿no? De una manera consciente, creo yo. Y me parece que este ejercicio de reflexionar sobre lo virtual, sobre lo que significa la virtualidad, el estereotipo, la imagen, la vida fuera de las pantallas, es casi obligatoria para quienes estamos de alguna manera vinculados con las artes escénicas. Quisiera que ahora, después de esta charla, cualquiera de ustedes nos pueda plantear algo que le parezca interesante como para ir ya entrando en la recta final de nuestro encuentro. Bueno, y porque yo igual también me tengo que ir, así que voy a hablar. Bueno, que hemos tomado muchas referencias de la vida real, obvio. El gobierno de transición. Bianca hace una referencia al final a una frase que me pareció que va a quedar para la historia cuando el dirigente de la juventud, Cochala, se vio perseguido y él tenía que precautelar su vida y echaba la culpa que si él moría era culpa del gobierno de Evo Morales. Entonces, eso lo hemos tomado también. Bueno, lo he tomado yo para mi personaje. Y muchas cosas así. O sea, a mí me parece interesante el trabajo que hacemos siempre porque bordea la fantasía y la realidad. Ahí hay un quiebre entre cosas que realmente pasan y que las puedes interpretar a tu manera y cosas que definitivamente no van a pasar. Bianca no es una roba maridos, yo quiero dejar esto claro para toda la gente que nos está viendo. La ficción. A nadie le consta. Yo no confiaría en esa frase, ¿eh? No es ficción. Eso es lo menos ficcionado de la obra. Hay cosas que son muy evidentes, digo yo. Sí. Bueno, ya me tengo que ir. Bueno, Álvaro, antes que te vayas, antes que te escapes, creo que esto es una especie de huida después de esas frases tan develadoras, pero no quiero dejar de agradecerte por todo lo que has compartido con nosotros en este breve encuentro. Seguramente tendremos otros para profundizar ciertos temas. Sin embargo, gracias una vez más. Sigue con tu agenda de hoy y charlaremos un poquito más entre los que quedemos. Claudia, Isabel, ¿quieren proponer algo más? Hablando un poquitito de esto de la realidad y la ficción, quizás que ya es algo que propuso Álvaro. Por ejemplo, el personaje de Isabel, Rita Negroni, existe, no como Rita Negroni, ¿cómo se llama? No me acuerdo, su apellido es Negroni. Cora Negroni. Cora Negroni, que es una astróloga y que todos los domingos da conferencias en YouTube
Y de hecho, la Isabel ha estudiado y hay muchas cosas que le ha robado también, ¿no? A la Cora Negroni. Pero, o sea, lo chistoso es que yo de repente en la pandemia he empezado a ver a la Cora Negroni. Entonces, porque es como que uno se quiere agarrar de algo, ¿no? Y es que, a ver, los Ramsés, los astrólogos, a ver si alguien nos puede decir algo. Entonces, claro, después te das cuenta de que pelotudez, ¿no? Entonces, pero sí conozco mucha gente que igual tiene esta necesidad de encontrar coras negronis, ritas negronis y gurús en internet para que alguien diga algo que pueda dar una sensación de certeza, que igual no hay certezas. Pero entonces de ahí venía ese personaje y claro, ya poner a Bianca como la Bianca Shallow que había sido Miss Bolivia, ahora que tiene 40 y pico, qué bien que ya se ha ido, ahora que tiene 40 y pico, igual me parecía interesante porque sí ha sido Miss Bolivia, pero hace 16 años, ¿no? Y era parodiar también esa parte de Bianca, de la Miss, porque igual la Bianca Shallow ha estado de abanderada en varios desfiles del Día del Orgullo. Y está bien, y hay ese activismo, y yo estoy segura de que ha inspirado a mucha gente porque siempre ha sido muy abierta con su sexualidad y yo valoro muchísimo eso, ¿no? Ese coraje. Pero también burlarnos un poquitito de todo eso, burlarnos un poquitito de quiénes somos y de cómo se nos ve o de cómo creemos que se nos ve como grupo de teatro, más que pesimismo, yo creo que es como reírnos de nosotros, eso a mí me parecía muy importante, o sea, dejar la tragedia de un lado y empezar a reírnos de la imagen que creemos que tenemos. Camilo, ¿quieres tú decir algo al respecto? Sí, comentar un poquito lo que acaba de decir Claudia. Primero, claro, sobre esto de buscar un lugar donde haya certidumbre, un lugar de calma, es justamente esa la definición de estereotipo, ¿no? La muerte es muy tranquila, digamos, ya nada te atormenta ahí, ¿no? Claro, en el sentido de que es un lugar de verdad absoluta, donde todo ha acabado, ya no hay que discutir dónde moverse, dónde ir. Y me gusta mucho lo que has dicho de reírse de ustedes mismos, porque aunque claro, actualizado de otra forma, ahí está, yo diría, el gesto del distanciamiento, ¿no? Que es casi un ejercicio que ustedes han hecho de autolectura de cómo los veían y de tomar distancia de ese lugar en el que quizás se estaban acomodando. Y ahí hay una posibilidad de ir a otro lugar que me parece súper rico, me parece que, bueno, por lo menos la cuarentena nos habrá permitido ese gesto autorreflexivo para movernos y claro, por lo que dices, lo veo en la obra y me parece una gran señal, digamos, de ustedes como elenco, ¿no? Sí, yo diría también que, digamos, el humor, la risa, esta posibilidad de quiebre, un poco como decía Camilo también, es un gesto político a la hora de la composición artística. Es decir, creo que es una actitud que tiene que ver con el modo de ver del artista, ¿no? Toma estos elementos, lejos de generar una solemnidad o excesiva seriedad o excesivo inclusive valor de ciertas cosas, los está visitando, los está transitando desde un lugar donde hay más posibilidades de las que uno imagina. Creo que el humor, la risa, esto de, bueno, hacer una autocrítica de ciertas cosas que podrían ser muy íntimas e inclusive muy sensibles a la opinión general, son un gesto artístico. Me parece que se construye desde ahí, por lo menos en este espectáculo, siento que todo está, o sea, algunas cosas más conscientes, otras menos, otras accidentales, pero todas son parte de una actitud, una motivación que tiene que ver con cómo los artistas están viendo la realidad, están enfrentando sus contradicciones personales
y a partir de ahí surge su lenguaje, ¿no? Creo que en ese sentido lo que nos propone desde el inicio Camilo sintetiza un poco de manera formal las estructuras, ¿no? Lo que sostiene, aunque sea invisible, el discurso, el quehacer estructural de la obra. Bueno, vamos a, una vez más, no sé si está Jorge con nosotros y quisiera decir algo. Entonces, en ese caso, quiero agradecerles muchísimo. La verdad es que es un placer conversar con ustedes, poder reflexionar sobre temas que nos interesan y seguramente le interesan mucho al público. Agradecer a Camilo por haber aceptado nuestra invitación, agradecerle por su tan interesante análisis, preguntas, curiosidades y aspectos de la morbosidad que planteaba, que sin duda alguna son también parte del aprendizaje que estamos teniendo. Agradecer a Claudia, Isabel, también una vez más a Álvaro por su apertura y por la generosidad que tienen para compartir con nosotros cosas de los procesos, de la intimidad del grupo. Muchísimas gracias a ustedes. Quiero agradecer a nombre de todos al Festival Bertolt Brecht por abrir estos espacios, al CCP por permitirnos dialogar abiertamente, y por supuesto a nuestro querido amigo Pedro Simoni por estar ahí muy atento a las cuestiones técnicas. Muchísimas gracias, será hasta una nueva oportunidad y les deseo que estén muy bien. Un abrazo grande a todos. Hasta luego. Gracias a ti, Marcelo. Gracias, Claudia. Gracias, Isabel. Gracias, Camilo.